Audio y video más o menos. Sí, el audio bien, pero el video está un poco... Ahora sí se ve mejor, sí. Ya está. Correcto. Entonces, a ver, vamos a realizar aplicaciones de las típicas preguntas que vienen en las prácticas y en los exámenes. Aplicaciones de las típicas preguntas que vienen en prácticas y exámenes. Muy bien. Entonces, a ver, acá en la pizarra tenemos creo que se ve. Ahí tenemos un problema de una viga. A ver, caballeros, confirmando, ¿se visualiza bien? Ahí está. Entonces, es una viga, ¿está? Con una carga distribuida, una carga puntual, similar al ejemplo que hemos visto, y que ya está solucionada. ¿Qué estamos presentando? El diagrama de fuerzas cortantes y el diagrama de momentos vectores con estos valores que se indican. Entonces, ahora presentemos de esa viga su sección transversal. También ya solucionado la sección transversal. Y se trata del siguiente caso. Muy bien. Entonces, esta es la sección transversal de la viga. Maderas. Una madera de 160 por 25, una madera de 30 por 150 y arriba una madera semicircular de radio 40.
Entonces, también para esta figura tenemos que la ubicación del centroide, con el teorema de Steiner, entonces también para abreviarnos tiempo. Para esta sección transversal de la viga, con estas dimensiones, también aplicando el teorema de Steiner, se ha ubicado la ubicación del centroide. La ubicación del centroide está a 89.29 milímetros. Y el segundo momento de inercia respecto al eje centroidal XX, ¿no? XX 5.95311 por 10 a la menos 5 metros cuartos. Entonces, en todos los problemas, esta es la típica solución inicial que hay que tener presente para poder seguir solucionando otras preguntas, como las que vamos a realizar a continuación, para lo cual, por favor, le pido a los 30 participantes, ¿no? Le pido, por favor, calculadora en mano y cualquier cantidad de preguntas para poder entender como ejemplo principal qué es lo que tenemos que tener presente cuando se presenten la práctica, los exámenes, donde siempre hay problemas de vigas. Donde siempre hay problemas de vigas. Muy bien. Entonces, muy bien. Entonces, vamos a ver. Uno,
Primera pregunta. Calcular el máximo esfuerzo de tracción en la vida. Calcular el máximo esfuerzo de tracción en la vida. ¿Qué significa? Aplicar este modelo. Esfuerzo, N, I, I. El modelo 1. Entonces, para que nuestra solución tenga sentido con lo que se pregunta, planteamos, esa es la vida, esa es la vida. Vista de costado, se vista así. Cuando se deforma, ojo, cuando se deforma, por acción de las cargas, ¿ven? Curvada para abajo, y cuando se deforma, esta es la tabla de abajo, esta es la tabla de arriba, y lo más importante, esta es la fibra neutra, el centroide. Esa es la fibra neutra, esta fibra. Esa fibra neutra. Entonces, esa es la deformada. Las fibras, cualquiera se comparan con esta fibra neutra, con esta fibra neutra. Entonces, la teoría contempla de que la fibra neutra se deforma, claro, sin cambiar de magnitud. Y contra esa fibra neutra observamos cualquiera de las otras fibras. Entonces, por ejemplo, si observamos esta fibra, la de arriba, esta fibra de acá, esa fibra, la de más arriba, comparada con la fibra neutra, lógicamente se acorta. Se acorta y se asume que está a compresión. Se asume que está a compresión. Entonces, todas las fibras, desde el eje neutro para arriba, todas están a compresión. Lógico, ¿cuál sufre la mayor compresión? La de más arriba. ¿Por qué? Porque es función de I. En cambio, todas las están abajo. Todas las están abajo. Soportan tracción. Soportan tracción. Entonces, cualquiera de las fibras que están abajo, por ejemplo, la de acá, la de acá, la de acá, cualquiera de esas fibras, cualquiera de esas fibras, le podemos poner un nombre cualquiera. Puede ser como la fibra esta fibra, la fibra U, la fibra U. Cualquiera puede ser la fibra U, cualquiera, la fibra U.
estará sometida a tracción. ¿Por qué? Está abajo de la fibra neutra. Tracción. Aplicamos el modelo. Entonces diremos, esfuerzo en la fibra U igual momento I de U y XX. Su valor, momento vector, del diagrama de momentos vectores. Acá está. Diagrama de fuerzas constantes, diagrama de momentos vectores. Entonces, los valores serán respectivamente 16,019 newton por metro. Ese es el valor del momento vector que tomamos del diagrama de momentos vectores. I de U, ¿qué cosa es I de U? Ubica desde el eje neutro, sí, desde el eje neutro hasta la fibra U. ¿Cuál es la mínima distancia vertical? Entonces, en este caso, coincide con la del centroide. Este es en milímetros, en metros, 0.089,209 metros para la fibra U. El IXX, allá, segundo momento de inercia de la sección transversal de la vida. 5,95,311 por 10 a la menos 5 metros cuartos. A ver. Caballeros, participando por el chat. Respuesta, ¿cuánto es eso? A ver, si no hay error. 16,019 por 0.08 9,209 entre 5,953 11. Entonces, lo que nos alcanza a sus compañeros Tapur, González, etc., es la respuesta. Entonces, el esfuerzo en la fibra U, ojo, es el máximo esfuerzo a tracción. Tracción, máxima tracción. Según sus colaboradores, me dice que es 24,049, ¿sí? 24,049 unidades megapascal. Correcto. Pregunta 1. Correcto. Pregunta 2. Calcular. El esfuerzo a compresión máximo. Esfuerzo a compresión máximo. ¿Qué hacemos? Aplicamos el mismo modelo porque ese modelo me permite conocer los esfuerzos longitudinales. Entonces, diré esfuerzo MII. Se trata de compresión, entonces tengo que especificar en qué fibra se presenta. Ya. En la fibra más alejada, pero para arriba.
Las más alejadas, esta fibra de acá. A ver, a esa fibra tengo que llamarlo de alguna manera. Por ejemplo, esa es la fibra alfa. Correcto, la fibra alfa. En la aplicación diré el esfuerzo en la fibra alfa y de la fibra alfa. ¿Cuáles son sus valores? Ojo, los valores. M, una constante, tomada del diagrama de momentos vectores. Y, una constante, tomada del teorema de Steiner. Entonces es una constante. La única variable es la ubicación de la fibra, que lo reconocemos como el GIF. Entonces, para este caso, así, para este caso, así. MI, una constante, y el I. A ver, ¿cuánto vale el I? Acá. Entonces, a ver, el I. Tenemos 150 más 25 más 40, 215 total, menos el centroide, 89.209. Entonces, acá, 0.125, 125, 701 metros. Entonces, esfuerzo a compresión máximo. González Silvera nos dice que es 33.848. Sí, 33.848. 63 megapascal. ¿Muy bien, caballeros? Entonces, máximo esfuerzo a tracción, máximo esfuerzo a compresión. Hay que indicar valor y cuál fibra es la que lo soporta. La fibra U, tracción, y la fibra alfa, compresión. Muy bien. Hay otro modelo que se utiliza para calcular esfuerzos. En este caso, el esfuerzo portante en una fibra, el esfuerzo portante. Esfuerzo portante. A ver, vamos a ubicar una fibra. Acá. Vamos a ubicar una fibra. Acá. Esta fibra. Que le vamos a llamar de alguna manera. Por ejemplo, esta es la fibra omega. Acá está. Esta es la fibra omega.
Esta fibra ómega, ojo, esta fibra ómega está acá a 10 y lógicamente acá a 15. La fibra ómega. Muy bien. Entonces, vamos a borrar esta parte. ¿Alguna pregunta adicional, caballeros, a esto? Sí, profe, Dígame. en extracción de compresión, ¿por qué no restó ahí el momento de inercia? ¿En el primero? ¿Verdad? Sí, ahí. No, es de extracción. Eh, Vi que en el segundo le restó a la longitud el momento de inercia. No, el centroide, perdón. Y en el primero no. ¿Por qué? Acá, la fibra 1. Ojo, es la de abajo. Entonces, la fibra 1 se encuentra desde el eje centroidal, desde acá hasta abajo. Desde acá hasta abajo. ¿Cuánto es esa magnitud? Este isladita que es esta. Para la fibra 1. Ahora, nos hemos ido a la fibra alfa, la más alta, la de más arriba. Entonces, desde acá hasta acá. Claro, ¿qué se ha hecho? Se ha calculado todo. 25 más 150 más 40. Y a eso se le ha restado esto, pues. Entonces, desde acá para acá, es esa resta. ¿Cuánto es eso? Punto 125,791 metros. Lo importante es que define, ¿no? Desde el eje centroidal hasta la fibra. Este es el I de la fibra alfa. Este valor. Ya está. Muy bien. Entonces, ahora sí. Nos vamos a la siguiente pregunta. Ojo. Hemos ubicado una nueva fibra que estamos llamando la fibra ómega. Esta fibra ómega está ubicada así, desde la base a 15 milímetros. Y lógicamente, desde ahí hasta arriba, que hay 10. Desde ahí hasta arriba, que hay 10. Entonces, vamos a ver. Nuestra siguiente pregunta es así. 3. Pregunta 3. Pregunta 3. Pregunta 3. Así. Pregunta 3. Para la fibra ómega, calcular el esfuerzo y el esfuerzo. La fibra ómega. Entonces, el esfuerzo en la fibra ómega, M, I, I de ómega. Valores. M del diagrama. I de Steiner. Entonces, esto ya se convierte pues, en una constante, ¿no? M sobre I. Sí. El I de ómega, igualito, define la ubicación de la fibra desde el eje centroidal. Entonces, desde acá hasta acá. ¿Cuánto hay? Hay 89,209 menos 15, pues. Entonces ahí tenemos 89,209 menos 15. Y lógicamente este valor en metros va a ser 0,074
0.074209. 209 metros. Entonces, 76 dice Silvera. A ver, ojo, la fibra húmeda, así, bien claro, la fibra húmeda es esta. Está ubicada desde acá para acá a 10 y de acá para abajo 15 porque todo tiene 25. Entonces será esto, 89 menos 15. ¿Por qué 25 entre 2? No es la mitad. Acá están las dimensiones. Entonces, esa dimensión es así, 89.209 es todo, menos 15. 74, esto es correcto. Ese es correcto. Entonces, con este cálculo, ya, lógicamente ustedes en su calculadora, M sobre I, ya, esto es una constante, ¿no? Esto es una constante. Ya está. Finalmente, tenemos respuesta. El esfuerzo para la fibra húmeda ya tiene un valor. El esfuerzo en la fibra húmeda está abajo por la deformación, tracción y su valor correspondiente. ¿Listo? Y su valor correspondiente. Entonces, nuestro amigo Rojas Lidio dice que sale 19.9666. 19.9686. 2 megapascal. Correcto. Ahora viene, ojo, esta fibra omega está soportando esfuerzo cortante. Se calcula con este modelo. Esfuerzo cortante. Entonces, tenemos así. Esfuerzo cortante en la fibra omega. Igual. B. Q de omega entre el I y X. T de omega. T de omega. Muy bien. El B. Si no me dicen nada, nada más que calcule esto, entonces me voy al diagrama de fuerzas cortantes y tomaré el máximo valor. El máximo valor es acá. Allá, muy bien. El máximo valor. Entonces será 9.373,8 newton. El IXX, igualito, el valor de acá. 5.953 por 10 a la menos 5 metros cuartos. Esos son los valores. Ahora, el T de omega, en forma genérica, el T el ancho de la viga donde está la fibra.
Entonces, el T de omega, acá está. Esta es la fibra. ¿Cuál es el ancho de la fibra? El ancho de la fibra, desde acá hasta acá, 160 milímetros, 0.16 metros. Ancho. Muy bien. Ahora, el Q de omega. Ojo, el Q de omega. El Q de omega. Así. Esta figura es así. Ese es el eje centroidal XX. Esta es la fibra omega. Esta es la fibra omega. Entonces, el Q de omega, ojo, es el primer, es el primer momento del área abajo de la fibra respecto al eje centroidal. A ver, ¿cómo es eso? Así. La fibra omega define un área desde Q. Define un área. Este es el área. Área de omega. El área. Es el área de omega. Esa área tiene un centroide. Está acá a la mitad, pues. Ese es el centroide. Entonces, esa es el área de omega y el centroide que está acá, así, desde el eje centroidal. Este es el I, raíz de omega. Entonces, el Q de omega es el primer momento del área abajo de la fibra respecto al eje centroidal XX. Entonces, este Q es el I raíz de omega por el área de omega. Entonces, ojo acá, me dice que esto vale 15, ¿está bien? Esto vale 15. Me dicen que esto vale 160. 160. Bien. Desde el centroide hasta abajo es 89 y tanto. Pero todo vale 15 y el centroide de esta área está a 7.5. Entonces, este I raíz de omega vale 81.709, sí, 81.709 milímetros. Milímetros.
en metros. En metros. Será igual 0.081709 metros, están metros, por el área. ¿Cuánto vale el área? Vale 160 por 15. Entonces, 160 por 15. $2.4 por 10 a la menos 3 metros. 2.4 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Por Entonces, esto vale 1.961. 0.16. 0.16 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Entonces, caballeros, esfuerzo cortante tiene esa característica, el esfuerzo cortante. ¿Hay una fibra? Sí. Esta es la fibra húmeda. Esta fibra. Muy bien. El esfuerzo cortante para esa fibra. Esta fibra húmeda, para abajo, define un área. Esa área le llamamos área de Ómega. Encontramos el centroide de esta área. El centroide de esta área, ahí está, es esto. Y desde el centroide de toda la viga hasta el centroide de esa área, a eso le llamamos el I rayita de Ómega. Entonces, este Q de Ómega, es el primer momento, acá está, primer momento del área abajo de la fibra. Sus valores, ahí están calculados. Sus valores, ahí están calculados. Y su producto, ahí está calculado. Entonces, sencillamente, reemplazamos, ¿no? Reemplazamos. Acá nos faltaba Q de Ómega. Q de Ómega. 1.96 10 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. ¿Ah? Y el T 0.16 metros. ¿Ah? 0.16 metros. Operamos y obtenemos respuesta. A ver, ¿cuánto sale? Bueno, entonces las respuestas, como ven, ¿no? Dice 1.92989 megapascal. Correcto, puede ser. O también 0.19299 megapascal. Ajá, pero ahí hay una fuerte diferencia. O también 192.989 kilopascal. Ah, bueno, es así. Entonces, a ver,
Antes de borrar, ¿alguna pregunta, caballeros? Ingeniero, entonces Dígame. el esfuerzo cortante máximo en una viga siempre se daría en la fibra centroidal con respecto a la fibra centroidal o a la fibra neutra. Por supuesto. Por supuesto. Eso es totalmente correcto. Entonces, a ver, para aclarar, caballeros, tu compañero que acaba de participar me dice, ¿qué pasaría si me preguntan cuál es el máximo esfuerzo cortante? Ahí va. El máximo esfuerzo cortante se presenta en la fibra centroidal. Ahí. En la fibra centroidal. A ver. Lo explicamos rápidamente. Vamos a explicar ese máximo esfuerzo cortante. Entonces, acá, caballero, ¿alguna pregunta de esto que hemos desarrollado? ¿Alguna pregunta adicional? A ver, Santa María pregunta, dice, si se analiza una fibra que está en la sección 30 por 50, en la sección de 30 por 50, 30 por 50, no, 30 por 150, acá, y se analiza acá, cualquier fibra, igualito, aplicamos el mismo proceso. Pero vamos a ver con la pregunta que hizo su compañero, que también está relacionada. Dice, ¿qué pasa si me preguntan calcular el máximo esfuerzo cortante en esta vida? Máximo esfuerzo cortante en esa vida. Listo. Entonces, este resultado se supone que ya lo hemos analizado. Esto también. Entonces, a ver, 5. Calcular el máximo esfuerzo cortante en la vida. Ojo, el modelo. Ahí está. Tau igual a B, Q y T. Ahí está. Ese es el modelo. La fuerza cortante del diagrama se convierte en una constante. El I de Steiner se convierte en una constante. Pero acá hay una constante que multiplica Q y T. Q y T. El Q debe ser un máximo y el T debe ser un mínimo para que el tau sea un máximo. Esa es matemática elemental, ¿no? Entonces, para que el tau sea máximo, hay una constante, el Q debe ser el máximo y el T debe ser el mínimo. Entonces, el Q máximo, acá, así. El Q máximo. Lo calculo con esta parte de abajo
Ojo, con la parte de arriba. Propiedad del centroide. Entonces, así. Pero mira, el Q es todo el área de la fibra centroidal, todo el área, ahí está, todo el área, toditito es el área total. Centroide, es un centroide. Vamos a suponer que es esto. Vamos a suponer el I total. Entonces, el Q, que es el I total, el área total. Listo. Ahora, sí, ¿cómo calculamos el I total? El I total, oye, el I total, ¿cómo lo calculamos? Porque el área total está papayado. Ah, muy bien. Así, ojo. El I total por el área total es igual al I1, ahí está, del área 1, más el I, raíta, 2, del área 2. Teorema del primer momento. ¿Y qué cosa es I raíta 1, I raíta 2? ¿Qué cosa 1 y A2? Esto lo descompongo a esta área, le llamo A1, esa área A1, desde acá. Tiene un I1 más esto. ¿Dónde está área abajo? Es el área 2. ¿Dónde está área 2? Tiene un centroide. Listo. Entonces, aplicando uno de los teoremas del primer momento de inercia, fácilmente calculamos este problema así. Entonces, esto es lo que hay que aplicar para hacer el cálculo del esfuerzo cortante máximo en la viga. ¿Entendido, caballero, lo que hay que hacer? Bueno, entonces, eso es lo que hay que hacer. Nos adelantamos, ojo, nos adelantamos. En otros capítulos de vidas, aplicamos esta misma característica para hallar primeros momentos de áreas. Por ejemplo, este es un área. Este es un área. Como área. Me pueden preguntar, a ver, esta área, ¿dónde está área? ¿Dónde está su centroide general? ¿Dónde está su centroide general? Ahora puedo calcular entonces. Hay un centroide particular y un área 1. Hay un centroide particular A2 y 2, A2. El mismo proceso. El mismo proceso. Muy bien. ¿Alguna pregunta, caballeros, al respecto? A ver. Entonces, la pregunta, calcular el máximo esfuerzo cortante de la viga, ojo, te obliga a
a calcular el esfuerzo cortante en la fibra centroidal. La fibra centroidal para abajo define un área total. Esa área total tiene un centroide, I total. El Q, I total por A total. Pero no conozco el I total. El A total se lo puedo calcular, el I total no la conozco. Si no tengo necesidad de conocerlo, entonces lo hago indirectamente, pues, aplicando uno de los teoremas del primer momento. El primer momento de un área es la suma de su primer momento de las áreas consideradas. Muy bien. Profesor, Diga usted. sí, profesor, ¿podría ser en la parte que es de compresión, digamos que en la parte de arriba? ¿O necesariamente es en la parte de abajo, digamos, en la parte que está tracción? Este cálculo que hacemos así, Sí, ajá, sí, ajá. Es decir, para la parte de arriba, ojo, si lo hacemos para la parte de arriba, el valor debe ser el mismo. Propiedad del centroide. Propiedad del centroide. Es uno de los teoremas del centroide que deben haber visto en estática. Entonces, igual es calcularlo con la parte de abajo o calcularlo con la parte de arriba. Acá lo hemos explicado para la parte de abajo, ¿por qué? Porque está más facilito, ¿no? Más facilito, puros rectangulitos. En cambio, arriba habría un rectángulo más un semicírculo, pero igualito. El resultado es el mismo. Ya está, muy bien. Muy bien. Ingeniero, todo eso también se cumple igualmente, así sea una viga compuesta. Por supuesto. Igual. Así sea una viga compuesta. Esto justamente es una viga compuesta. Acá, por ejemplo, el tablón de 30 por 150, esa es la viga. El tablón de 160 por 25, ese es un refuerzo. El tablón semicircular también es un refuerzo. Pues esta es una viga compuesta. Muy bien. Entonces, a ver, Chauca Yaxa está preguntando, ¿el ancho T sería 160? ¿A cuál ancho te refieres, Yaxa? Para este caso, el ancho. ¿Dónde estamos calculando? En la fibra centroidal. El ancho, ¿qué es esto? Pues? Ahí estamos calculando. Entonces, este T debe ser 30 milímetros, ¿no? O sea, 0.03 metros. El T, eso sí no va a cambiar. En la fibra donde estamos. No puede ser otro valor más que 30 milímetros. O sea, 0.03 metros. Ya está. Muy bien. Ahora veamos el siguiente concepto. Flujo cortante. Profesor, una pregunta, disculpe, sí, No, pero es 30 milímetros porque digamos, el YT es justo da en la parte, digamos, en esa parte donde el ancho también es 30 milímetros o digamos, si es que se diera el caso, ¿no? Porque así, o sea, sin hacer mayor análisis, si es que se diera el caso que el YT estuviera más abajo todavía, digamos más abajo, donde el ancho es 160, entonces en ese caso el T sería 160 milímetros, o sea,
el valor de T depende de lo que vale YT o no depende de eso. Siempre sería 30 porque, bueno, pues porque digamos, el XX está ahí, Mira ¿no? acá. Ojo acá, hay infinitas fibras, ¿no? Hay infinitas fibras. Entonces, la pregunta es concreta. Te dice, ¿dónde ocurre el esfuerzo constante máximo? ¿Dónde ocurre? El esfuerzo constante máximo ocurre a la altura de la fibra centroidal. O sea, ocurre acá. Ahí ocurre. Acá. Esa es la fibra problema. ¿Cuál es el T? 30 milímetros. El T, 30. Estás calculando acá. Claro, estás usando todas estas áreas, haciendo todas estas áreas. Pero ¿cuál es el T? Acá, pues el T es acá, en la fibra centroidal. Ya está, muy bien. Ahora, vamos a ver el siguiente concepto que se denomina flujo cortante. Muy bien, entonces, agotamos esto. Agotamos esto. ¿Ya? Y flujo cortante. A ver, primero, gráficamente. Estos son los tablones con los que se ha formado esta vida. Estos son los tablones. ¿Qué miren? Hay un tablón así, a lo largo, que se ha unido con este tablón. Con este tablón a lo largo, y que se ha unido con el otro tablón. Ahí están, los tres tablones. Entonces, ¿con qué unimos los tablones? En la práctica, caballeros, todo el mundo conoce. ¿Con qué pegamos la madera? Podemos utilizar un pegamento de forma genérica. Tampoco dice que lo pega con un calvo. Hoy, con un calvo es el carpintero. No, con un clavo, será el tambor. Lo unimos con clavos, lo unimos con tornillos, lo unimos con abrazaderas. Entonces, pongamos el caso, lo unimos con clavos. Entonces, así, por acá, clavo. Ah, lo vamos uniendo con clavos, pues. Lo largo por acá, a una línea donde haya clavos. 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 Entonces, estos clavos tienen sus características técnicas. Y para el proceso de cálculo, me va a interesar. Así. ¿Cada qué distancia ubico los clavos? Entonces, por arriba, igual. Por arriba, igual.
clavo por acá. Otro clavo. ¿Cada qué distancia? Ah, ya. Esto será el espaciamiento superior de los clavos. Y cuando calcule abajo será el espaciamiento inferior de los clavos. Pero, ¿qué cosa soportan los clavos? Los clavos soportan así. Lo que se denomina el flujo cortante. Flujo cortante. Muy bien. ¿Cómo aparece el flujo cortante? Así, ojo. El esfuerzo cortante, B, U, I, T. El modelo 2. El esfuerzo cortante. Tau por T. Y esto es el flujo cortante. Flujo cortante. Flujo cortante. Entonces, cambia. Cambia. Ahora, en este modelo 3, el flujo cortante, ojo, el flujo cortante es el primer momento de inercia del área que se añade. Flujo cortante existe solamente cuando se añaden partes, nada más. Nada más. Flujo cortante, cuando se añaden partes. Entonces, el Q es el primer momento de inercia del área que se añade. El área que se añade. Primer momento de inercia del área que se añade. A ver, calculemos el flujo cortante para el tablón de abajo. Calculemos el flujo cortante para el tablón de abajo. Entonces, así. Así. El tablón de abajo es el que se añade. Esto es el área. Este es el área que se añade. Esa área que se añade desde el centroide general, ubicado en el eje XX, hasta su centroide particular, definirá con un I de A. Área que se añade. Correcto. Entonces, calculemos el flujo cortante para el tablón de abajo. Aplicando el modelo 3. Entonces, flujo cortante, Q, es igual. B, como siempre,
máxima fuerza cortante del diagrama de fuerzas cortantes. Y acá. Y teorema de Steiner. Desde acá, ¿cuál es el Q? Q del área que se añade. Entonces se está añadiendo la tabla de abajo. La tabla de abajo se está añadiendo. ¿Cuánto mide esto? Está. Entonces mide el I rayita, esto de acá, menos 12.5. ¿De acuerdo? Entonces mide 89.209 menos 12.5. Entonces, en este caso, el I de A vale 76.709 milímetros, de acuerdo a estas dimensiones. El área que se añade, es 160 por 25. 160 por 25 y eso nos da milímetros cuadrados. Entonces, este punto, de acuerdo a estos datos, es 3.06836 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Ahí está. Entonces, 3.06836 por 10 a la menos 4 unidades metros cúbicos. Ahí está. Ese es el Q. El B, ya puede ser B, diagrama 9.373 punto tanto. El I, Steiner, 5.953. Flujo cortante. A ver. Flujo cortante. Si no hay error, ojo, 48.314. 48.314. Punto 566 Newton por metro.
¿Ya? Está muy bien, así como está calculando Teodoro González. 48.314 newton por metro. Ese es el flujo cortante. Muy bien. Ahora veamos el complemento. Este flujo cortante, caballeros, este flujo cortante, que lo hemos obtenido de la fórmula del esfuerzo cortante, ¿ya? ¿Sí? El flujo cortante Q es igual a la fuerza cortante entre E. Uy, apareció el espaciamiento. Ojo. ¿Y qué cosa es la fuerza cortante? Fuerza cortante así. La fuerza cortante, señoritas y caballeros, es un dato técnico. La fuerza cortante es un dato técnico de los elementos de unión. Por ejemplo, si usan pegamento, tendrá un dato técnico de fuerza cortante. Si usamos clavos, los clavos, no es como cuando vamos a la ferretería, véndeme clavos de 1 pulgada, de 1,5 pulgadas, de 2 pulgadas, no. Eso es una compra totalmente muy vulgar. Como ingenieros, ustedes tienen que saber, los clavos sometidos a experimentos en los laboratorios nos van a dar la oportunidad de conocer con qué fuerza cortante falla el clavo. Entonces, es un dato técnico. Es un dato técnico. A ver, como ejemplo, como dato técnico. Por ejemplo, me dice, mira, vamos a utilizar clavos que tienen de fuerza cortante 1850 newton. Muy bien. Fuerza cortante 1850 newton. Entonces, ¿qué cosa tengo que hacer? El flujo cortante que ya lo calculamos, acá, el flujo cortante que ya lo calculamos, ¿sí? Y que ha salido 48.314.566 newton por metro es igual a la fuerza cortante entre E. Fuerza cortante entre E. Muy bien. Entonces, ahí estamos. Ese es nuestro escenario. No hay por qué perderse. Entonces, si este es el dato, el espaciamiento será la fuerza cortante que me dice 1850 newton, dato técnico del clavo, entre flujo cortante 48.314.566 newton por metro, espaciamiento.
espaciamiento sale 0.038.2, 38.2, 9 metros. O si es que quieren, ¿no? Ahí está. Ahí está. Entonces, el espaciamiento, de acuerdo a esta característica del clavo que estoy poniendo 1850 newton, el cálculo me indica que debo aplicar en la parte inferior cada 38.29 milímetros un clavo, un clavo, un clavo, un clavo, así. Entonces, en la práctica, utilizamos clavos de, normalmente, ¿no? Desde 1100 newton hasta cerca de 2000 newton. A que 2000 newton es un clavo bien ya robusto. Este es un clavo bastante robusto. Más o menos parecido a un clavo de, técnicamente, de aproximadamente 2 pulgadas y media. Entonces, depende de qué clavo utilizamos para saber cuál es el espaciamiento. Por ejemplo, si usamos un clavo de poca fuerza, por ejemplo, de 1200, de 1200, lógicamente obtendremos otro valor de espaciamiento y técnicamente, así vamos aprendiendo a solucionar los problemas de elementos de unión. Entonces, conversábamos y decíamos, a ver, por ejemplo, a ver, caballeros, para todos los presentes, acá estamos trabajando con maderas, ya, unido con clavos. ¿Qué pasa si fuesen planchas de acero? Como por ejemplo, al inicio de la construcción de los puentes peatonales, todos los puentes peatonales eran calculados en acero, perfiles de acero. Oye, ahí no había clavos. ¿Qué cosa hay para los perfiles de acero? Soldadura, pues. Soldadura. Entonces, de repente calculabas cuál es el espaciamiento de la soldadura. No. ¿Cuál es la longitud de la soldadura? Entonces, de repente, un puente de 15 metros de ancho para cruzar una autopista. Que sabía que el cordón de soldadura es, por ejemplo, 2 metros. 2 metros. Ah, quiere decir que sueltas una partecita, dejas un espacio, otra partecita, así, hasta cubrir total 2 metros, pues. Entonces, las necesidades técnicas, ¿no? Nos obligan. Las necesidades técnicas nos obligan. Una vez que tenemos los cálculos, como ingenieros, a diagnosticar. A ver, pongan el cordón de soldadura con tal símbolo, de tal magnitud, etcétera, etcétera, etcétera. Como ven, caballeros, para eso sirve el curso de resistencia de materiales. Entonces, pueden realizar el cálculo utilizando los mismos clavos, por ejemplo, para la parte superior. Igualito. Hay que calcular cuál es el flujo cortante.
Profesor, en ese caso, ¿cuál sería el área que se añade? Si fuera arriba, si quisiéramos. Esto es lo que se añade, esto es lo de arriba, esto es lo único que se añade, ¿no? Acá no añades nada, pues. Esto es lo que añade. ¿De acuerdo? Ingeniero, pero Sí, ahí, ingeniero. ahí en la práctica se tendría que trabajar también con un factor de seguridad, ¿no? Porque estaríamos trabajando al límite, que es 1850. Claro. Cuando ya trabajamos en la práctica, cuando ya trabajamos para alguna empresa, para alguna construcción, esa es la teoría que desarrollamos. Y luego le vamos poniendo sus factores de seguridad. Lo que dices es totalmente correcto. Muy bien. Ahora veamos. Por ejemplo, me dicen, ingeniero García, se ha construido una viga así, con estas maderas. Entonces, yo agarro y le digo, mira, no te hagas mucho problema porque esta construcción, ojo, esta construcción está sujeta a muchas fallas. ¿Cuáles son esas fallas? Que los clavos, ¿no?, cedan, o que la madera ceda. Lógicamente, entre un clavo y la madera, por acción de fuerzas, ¿quién va a ceder primero, el clavo o la madera? Es obvio la respuesta, ¿no? La madera, pues. Entonces, muchas maderitas, a mi criterio, digo, no, ni pensar. Ni pensar. Entonces, dije, ¿qué hacemos? Muy bien, esta viga sustituye, ¿verdad?, por una viga estándar. Un solo cabrón, un solo poste, ve por eso. Entonces, ¿qué hago para sustituir un solo cabrón de, ojo, madera, material por material, madera por otra madera? ¿Qué hago? Utilizo el concepto de módulo de sección. Módulo de sección. Entonces, módulo de sección. Funciona así. Calculamos el máximo esfuerzo por acá. El máximo esfuerzo. El esfuerzo máximo. Calculamos el máximo esfuerzo. Y esa fórmula la escribimos así. Para los casos máximos, calculamos así. Módulo de sección de la viga. Luego nos vamos en las tablas de materiales. De madera, de una sola pieza. Y vamos a suponer que acá, el módulo de sección. Bueno, el módulo de sección va a ser igual a M sobre sigma máximo. Pues ya tengo la viga solucionada, ya conozco este valor. Supongamos que ese módulo de sección dice, por ejemplo,
3.2 por 10 a la menos 2 metros cúbicos, modo de fricción. Entonces, este es el modo de sección de esta viga. Para yo reemplazarlo, tengo que utilizar de acá una que sea a igualdad por exceso, o sea, que sea bastante cercana pero ligeramente mayor. Si me voy a las tablas y encuentro que hay una viga que tiene, por ejemplo, 3.3 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, entonces digo, ah, ya, esta es buena para reemplazar a esta. Y ese valor está definido en las tablas. Me dice, ah, bueno, vas a utilizar una viga de tanto por tanto. Entonces, bajo ese concepto del módulo de sección, bajo el concepto del módulo de sección, podemos reemplazar madera por madera. No podemos reemplazar madera por un acero. Madera por aluminio, tampoco. Reemplazamos simplemente madera por madera, acero por acero, aluminio por aluminio, cobre por cobre, etc. Entonces, caballeros, hemos hecho las aplicaciones típicas la solución de las aplicaciones que normalmente aparecen en las prácticas, en los exámenes, en las evaluaciones. Calcular esfuerzos, calcular modo de sección, reemplazar vigas, calcular espaciamiento de clavos, de tornillos, de soldadura, etc. Nuestro siguiente capítulo, ojo, nuestro siguiente capítulo es en esas vigas, efectuar lo que se denomina el control de calidad de las construcciones. ¿Bajo qué concepto? Bajo el concepto de pendientes y deflexiones en vigas. Anticipo, pendientes y deflexiones en vigas trabajan con este diagrama. Trabajan con este diagrama de momentos rectores. Donde ese diagrama de momentos rectores, ojo, hay que elevarlo, el modelo matemático. Hay que integrarlo dependiendo de las características. Entonces, por ejemplo, si acá tenemos un modelo matemático del momento vector que ya es una cúbica, con una integración, ya estamos en una ecuación de cuarto grado. Con una segunda integración, que normalmente se hacen dos, ya estamos trabajando con ecuaciones de quinto grado. Lo que significa uso de una matemática que ya ustedes conocen. Muy bien, caballeros, entonces por hoy día se les agradece su presencia. Nos vamos preparando ya para la práctica. Y muchas gracias. A ver, González, una pregunta. La práctica 3 es la próxima semana. Definitivamente. De acuerdo a nuestra programación, de acuerdo a nuestro calendario que se les hizo alcanzar inicialmente, y que acá tengo a la mano, la práctica 3 debe tomarse en la fecha práctica 3. ...19 de noviembre. Entonces, 19 de noviembre, práctica 3. No ha habido postergaciones,
excepto, ¿no? Excepto la incertidumbre que teníamos respecto a seguir la victoria del curso hasta el final, ¿no? Y que finalmente ya fue zanjado. Muy bien, caballeros. Entonces, nos quedamos con esa idea genérica. La práctica 3 el próximo viernes. Hay que estar preparados. Muchas gracias. Hasta luego, caballeros.